Al instante me hallé allí en espíritu, y he aquí un trono puesto en el cielo y uno sentado en el trono. Y en torno al trono 24 tronos, y en los tronos 24 ancianos sentados, vestidos de vestiduras blancas y llevando sobre sus cabezas coronas de oro. Y ante el trono y alrededor del trono, 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Hola, qué gusto saludarte de nuevo y verte acá, redescubriendo la Biblia. Hoy vamos a analizar el capítulo 4 del Apocalipsis. Este capítulo trata acerca de la visión de la gloria de Dios. El capítulo 4 del Apocalipsis comienza con una visión del trono de Dios en el cielo. Juan describe a Dios como un ser rodeado de una luz radiante, y alrededor del trono hay 24 ancianos vestidos con vestiduras blancas y coronas de oro. En la visión, Juan ve que del trono salen rayos y truenos, y que 7 antorchas arden ante el trono, simbolizando la presencia del Espíritu Santo. También hay 4 seres vivientes que se parecen a un león, un buey, un hombre y un águila, y que tienen 6 alas cada uno. Estos seres vivientes proclaman constantemente la santidad de Dios. Este capítulo se enfoca en la gloria y la majestad de Dios, mostrando que Él es el soberano absoluto del universo y que todo lo que sucede en la tierra está bajo su control. Juan ve que los ancianos se postran ante el trono de Dios y que lo adoran arrojando sus coronas ante Él y proclamando que todo lo que existe fue creado por su voluntad. El capítulo 4 del Apocalipsis es una visión poderosa y conmovedora de la gloria de Dios y su control absoluto sobre todo lo que existe. Muestra la humildad y la reverencia que deben tener todos los seres humanos ante la grandeza de Dios y la necesidad de reconocer su autoridad en todas las cosas. Vamos a analizar los versículos 1 y 2, los cuales tratan acerca de la sala del trono. La escena acá cambia de las iglesias en la tierra al santuario en el cielo. Al examinar los versículos iniciales de Apocalipsis 4, notamos 2 cosas que revelan la escena terrenal con la celestial y la relacionan. La primera es la referencia a la puerta abierta. En el capítulo anterior, Cristo llama a la puerta del corazón humano, allá en Apocalipsis 3:20. La puerta está cerrada, lo que indica la condición de los creyentes de la Odisea, quienes, en su presunción y engaño espiritual, no ven la necesidad de la ayuda divina. La situación era muy diferente, sin embargo, en la iglesia de Filadelfia. Cristo dice a los fieles de esta iglesia que han puesto delante de ellos una puerta abierta, la cual ninguno puede cerrar, en el versículo 8. La puerta abierta en el cielo expresa 2 cosas acerca de Dios. La parte A es que muestra que Él siempre está accesible a toda la iglesia. Estar en un mundo oscurecido por los pecados y la maldad humana pueden tentar al creyente a sentirse abandonado por Dios, y las pruebas pueden llevarlo a desesperar por la aparente ausencia de Dios. Pero el Señor resucitado ha abierto el camino hacia el Padre, y el creyente puede descansar en la certeza de que nadie puede cerrar la puerta hacia la sala del trono de Dios. Y la parte B que podemos ver es que Dios extiende una invitación permanente a la humanidad pecadora. No es coincidencia entonces que la apertura de la tierra hacia el cielo no esté cerrada. La apertura del cielo al pecador es el resultado de la obra salvadora de Dios por medio de Jesús, la que ocurrió en armonía con el plan divino, de acuerdo a 1 de Pedro 1:20 y Efesios 1 del 5 al 12. El Señor manifiesta su naturaleza permanente de ansiosa invitación, no solo en sus actos redentores, sino también en la revelación de su santa voluntad y propósito para la iglesia. Ven, te mostraré las cosas que deben suceder. Una voz invita a Juan a subir y ver las cosas que sucederán en Apocalipsis 4:1. Algunos creen que hubo un desdoblamiento allí. En algún momento escuché a una chica comentando acerca de que el espíritu de Juan había salido y había subido al cielo.
Pero eso es totalmente contrario a la enseñanza de la Biblia, puesto que no podemos pensar en desdoblamientos o en salidas del espíritu o en viajes astrales o metafísica. Lo que muestra es que el apóstol entra en visión y la parte 2 de esta profecía de Apocalipsis 4 hace referencia al trono de Dios. En su mensaje a la iglesia de la Odisea, Cristo promete al vencedor de la recompensa de compartir su trono, en Apocalipsis 3:21. El trono al que Cristo se refiere en este caso es el trono del vencedor. La imagen bíblica sugiere un diván similar a los que había en las salas del trono de los monarcas orientales, más bien que a los asientos individuales que encontramos en el occidente. En la visión de la sala del trono, Juan ve sentado a uno solo, Apocalipsis 4:2. Aquí el profeta se concentra en la suprema majestad de Dios y en la adoración que su autorrevelación divina inspira. El trono de Dios aparece con frecuencia en el libro del Apocalipsis y sirve para asegurar a los cristianos que el soberano del universo está en los controles, no importa cuán oscuro parezca todo. La visión, pues, de Dios en su trono dirige la atención del mundo transitorio al eterno y proporciona al lector la oportunidad de poner su situación en la perspectiva adecuada. Ahora vamos a analizar el versículo 3, la visión de Dios en su trono. Juan nos cuenta que estaba en el Espíritu cuando vio a Dios sentado en el trono, ahí en el versículo 2 del capítulo 4. Esa expresión fue usada también allá en la introducción en Apocalipsis 1:10. Por este medio deja bien en claro a sus lectores que lo que vio y oyó sucedió por medio de la obra del Espíritu Santo, no por un desdoblamiento, no por un viaje astral, no porque se saliera el alma. No era algo que imaginó o vio con el ojo de la mente. El estado mental en que se encontraba resultó de la iniciativa divina y no fue algo que el profeta logró mediante la meditación. Ven, te mostraré las cosas que deben suceder. La referencia a una voz como de trompeta que le hablaba de Apocalipsis 4:1 recuerda otra característica de la visión inicial en Apocalipsis 1:10. El profeta entonces describe a Dios sentado en el trono con un lenguaje similar al que usa Ezequiel allá en los capítulos 26 al 28. Como en la descripción de Ezequiel, aquí Juan presenta a la deidad con imágenes simbólicas. Agudiza el sentido de la santidad de Dios. Juan emplea los nombres de 3 piedras preciosas: el jaspe, la cornalina, que es el mismo sardio, y la esmeralda, para transmitir la majestuosa presencia de Dios. El brillo que emana de su trono. La escena recuerda la caracterización que hizo el salmista de Dios como envuelto en luz, allá en el Salmo 104:2, y el cuadro en que el apóstol Pablo lo describe viviendo en luz inaccesible, en 1 Timoteo 6:16. Las 3 piedras formaban parte del pectoral del sumo sacerdote y representaban a ciertas tribus de Israel. Eso lo podemos ver en Éxodo 28, en los versículos del 17 al 21. El jaspe y la cornalina eran la última y la primera piedra respectivamente y representaban a la tribu de Benjamín, que era la menor de los hijos de Jacob, y a Rubén, que era el mayor. Y la esmeralda estaba en el 4.º lugar, sobre el pectoral, y simbolizaba a Judá. También es interesante notar que Ezequiel incluye la cornalina, el jaspe y la esmeralda entre las piedras que formaban parte del adorno de Lucifer. Allá en Ezequiel 28:13 lo podemos ver. Y que Juan identifique estas mismas piedras en los fundamentos de la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21:19 al 20. Ahora entramos a analizar el versículo 4 del capítulo 4, que habla acerca de los 24 ancianos. El profeta ve 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro, sentados en tronos alrededor del trono de Dios. Las opiniones varían mucho con respecto a la identidad de los ancianos. Esas amplias especulaciones derivan de su frecuente mención en el Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis 4:4 y el 10. Apocalipsis 5:5, el versículo 6, el versículo 8, el 11 y el 14. Varios puntos de vista han interpretado a los ancianos como ángeles. También los han interpretado como hombres, los han interpretado como sabios, como profetas o representantes de los redimidos. El papel principal de los ancianos en la corte celestial es el de ofrecer adoración y alabanza continuas al Dios y al Cordero.
de acuerdo a Apocalipsis 4:10, pero también cumplen con un papel intercesor. Juan los ve sosteniendo incensarios de oro que representan las oraciones de los santos, de acuerdo a Apocalipsis 5:8. El hecho de que los ancianos permanezcan constantemente en la presencia de Dios sugiere que mantienen delante de Él las oraciones de su pueblo. Uno de los ancianos anima a Juan, allá en el versículo 5, y el otro sirve como intérprete en una de las visiones, en Apocalipsis 7, del 13 al 17. La evidencia entonces rechaza la posición que interpreta a los 24 ancianos como un orden angélico exaltado. En cambio, deberíamos ver en ellos un grupo especial, elegido de la humanidad redimida. Las siguientes deducciones sustentan este concepto. Primero, sus ropas blancas testifican de la pureza de sus vidas como resultado del poder transformador del Evangelio. Deben ser parte de los redimidos, quienes han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, de acuerdo a Apocalipsis 7:14. Segundo, las coronas de oro sobre las cabezas de los ancianos son las coronas de victoria. La palabra griega que se utiliza allí es Stéphanos. Ya habíamos hablado acerca de esa palabra, que es bastante interesante. Esto indica una victoria moral y espiritual sobre el mal mediante la fe en Cristo Jesús. Si las coronas indicaran su condición de reyes, entonces se utilizaría más bien la palabra griega diadema, como lo hace cuando se refiere a Jesús como el Rey de Reyes, en Apocalipsis 19, 12 y 16. Y tercero, el número 24 puede representar el cuerpo entero de los creyentes de las 12 tribus de Israel, que era el pueblo antes de la cruz, y la iglesia o el nuevo Israel en el Nuevo Testamento, que es el pueblo después de la cruz, representado por los 2 apóstoles. Es decir, 12 más 12 puede dar 24. Pero también puede aludir a las 24 órdenes sacerdotales del antiguo Israel, pero no indica una contraparte de ángeles celestiales en ningún momento. Parece más apropiado ver aquí una referencia a la situación sacerdotal de los redimidos que Juan nos representa en su saludo, allá en Apocalipsis 1:6. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando leemos la Escritura. Ahora analizaremos el versículo 5. Juan ya nos presentó los 7 espíritus de Dios que están delante de su trono, allá en Apocalipsis 1:4. Pero aquí el profeta los describe como 7 lámparas de fuego que arden delante del trono. Algunos han especulado que las 7 lámparas son los 7 candeleros y que concluyen que la puerta abierta permitió a Juan mirar en el primer compartimiento del santuario celestial. Pero no tenemos nada que sostenga esa conclusión. Además, ignora la propia interpretación de Juan en Apocalipsis 4:5, que liga las 7 lámparas con los 7 espíritus. Más consecuente con su punto de vista es la idea de que las 7 lámparas pueden describir otro aspecto de la obra del Espíritu Santo, específicamente revelar la santidad de la presencia divina. El relato del llamamiento de Moisés muestra a Dios al manifestar su santidad en un arbusto ardiente que no se consumía por las llamas, allá en Éxodo 3, del 2 al 6. El día del Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en la forma de lenguas de fuego, allá en Hechos 2, del 1 al 4, y los ungió con las credenciales divinas para el ministerio. El fuego sirve para simbolizar el majestuoso carácter de la presencia de Dios o su propia santidad. Cuando estuvieron en las fronteras de la tierra prometida, Moisés advirtió a Israel contra la idolatría, recordándoles que su Dios es un Dios devorador, según Deuteronomio 4:24. Y el libro de Hebreos nos advierte que aprendamos de las lecciones de la historia de Israel, en Hebreos 12:25, y ofrezcamos a Dios una adoración aceptable, porque Dios es un fuego consumidor, de acuerdo a los versículos 28 y 29 del propio Hebreos. Una interpretación de las 7 lámparas de fuego como el Espíritu Santo en el contexto de la adoración sería consistente con este hecho. Ahora analizaremos el versículo 6, el mar de vidrio. Allí Juan ve ante el trono lo que parece un mar de vidrio resplandeciente, de puro cristal. El simbolismo tiene sentido cuando se lo considera ante el trasfondo de varios pasajes del Antiguo Testamento. El primero de ellos lo vemos en la visión de la rueda dentro de la rueda de Ezequiel. El profeta ve sobre las cabezas de los seres vivientes una expansión a manera de cristal y sobre ella el trono. Ezequiel 1, 22 y 26.
Encontramos una imagen similar al firmamento en el lenguaje poético de Eliú, uno de los amigos de Job. Eliú describe el cielo como un espejo fundido, de acuerdo a Job 37:18. Segundo, el salmista describe con lenguaje pintoresco la escena del mar celestial, sobre el cual Dios puso las bases de sus aposentos, de acuerdo al Salmo 104:3. El símbolo sugiere que el escritor pensaba en el lugar del trono de Dios. La idea de un mar celestial aparece también en el informe de la creación de Génesis, cuando Dios creó la expansión de los cielos. Separó las aguas debajo del firmamento de las de arriba de él, de acuerdo a Génesis 1:7. El mar de vidrio es un fenómeno visual que aumenta el majestuoso esplendor de la majestad de Dios. Este mar puede simbolizar la luz enceguecedora de su santidad y la inmensa distancia entre Dios y el mundo, como resultado de esa santidad. La expresión mar de vidrio ocurre otra vez en Apocalipsis 15, donde los redimidos aparecen con sus arpas y ofrecen a Dios su alabanza por la victoria que les dio sobre la bestia y su imagen, de acuerdo a los versículos 2 y 3. Finalmente notamos la referencia al río de las aguas de vida, resplandecientes como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero, de acuerdo a Apocalipsis 22:1. Las propiedades vitalizadoras que fluyen del trono de Dios exhiben la misma resplandeciente pureza como la de la radiación que emana de su presencia. De este modo, el trono simboliza la fuente que provee todas las bendiciones y que sostiene la vida. En Apocalipsis 4, del 6 al 8, vemos los 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes ofrecen dificultades al interpretarlos, así como lo hicieron los 24 ancianos. Aunque el libro los menciona a menudo, no tenemos suficientes evidencias como para identificarlos con alguna certidumbre. Parecen estar basados en la visión de Ezequiel, esa visión del profeta del Antiguo Testamento de 4 seres vivientes que describe a cada uno de ellos como poseyendo 4 caras, en Ezequiel 1 del 4 al 14, mientras en el Apocalipsis cada uno tiene solo un rostro. En la visión de Ezequiel, los seres pueden estar sosteniendo el firmamento, de acuerdo a Ezequiel 1, 22 y 23, mientras que en el Apocalipsis siempre aparecen delante del trono de Dios en constante alabanza y adoración, de acuerdo a Apocalipsis 4, 6, 8, 5, 6, 9 y 14, entre otros. También realizan tareas relacionadas con el juicio de Dios en los últimos días. A sus órdenes ocurren los acontecimientos descritos en la visión de los primeros 4 de los 7 sellos, allá en Apocalipsis 6:1, el 3, el 5 y el 7. Uno de ellos extiende a los 7 ángeles las copas de oro que contienen las 7 últimas plagas, en Apocalipsis 15:7. Aunque encontramos diferencias marcadas entre la visión de Juan y la de Ezequiel, las semejanzas son suficientes como para dar una base a la conclusión de que los 4 seres vivientes en ambas visiones son los mismos. En la visión de Ezequiel, además podemos identificar a las criaturas con los querubines que rodean el trono de Dios. Estos eran los mismos seres vivientes y conocí que eran los querubines, dice Ezequiel en Ezequiel 10:20. De otros pasajes del Antiguo Testamento obtenemos una imagen más clara de la obra de este orden angélico. En el santuario del desierto había representaciones de querubines en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, allá en Éxodo 26:31, y sobre el propiciatorio en el lugar santísimo, de acuerdo a Éxodo 25, 18 al 21. El templo de Salomón los representaba en el lugar santísimo y sobre las paredes y las puertas, en Primera de Reyes 6, 23 al 32 y Segunda de Crónicas 3:7. Los querubines aparecen también en el lugar de oración o sala del trono del santuario celestial. Segunda de Reyes 19:15 lo corrobora. 2 salmos describen a Dios como entronizado sobre los querubines. Este es el Salmo 81 y el Salmo 99:1. También lo dice Isaías 37:16. Y un salmo lo representa como volando sobre un querubín y sobre las alas del viento, de acuerdo al Salmo 18:10. Y fueron los querubines quienes, a la entrada del jardín del Edén, guardaron el camino del árbol de la vida, allá en Génesis 3:24. Los 4 seres vivientes que rodean el trono de Dios en la visión de Juan, entonces son los querubines, un exaltado orden de ángeles que sirven más de cerca a Dios como guardianes de su trono,
y conducen a las huestes celestiales en la adoración y la alabanza. Podemos preguntarnos por qué Juan y Ezequiel, antes de él, no identificaron sencillamente a los 4 seres vivientes como querubines. La respuesta aparece en las mismas imágenes simbólicas. Los comentadores generalmente reconocen que los 4 seres vivientes significan todo lo que hay de más noble, más fuerte, más sabio y más veloz en la naturaleza. Cuando lo consideramos de este modo, entonces podemos entender que los 4 seres vivientes son representantes de todo el orden de la creación y así ofrecen en favor de todos los seres vivientes la suprema adoración a Dios, de acuerdo al Salmo 19, 1 y 2 y al 97, 1 y 6. Y una invitación a toda la creación a cantar alabanzas a Dios, de acuerdo al Salmo 98, del 4 al 9, y el 148 y el 150. Mediante la constante alabanza de los 4 seres vivientes, vemos la contraparte celestial de lo que el salmista exhorta a hacer a la tierra. Ahora vamos a analizar Apocalipsis 4, del 8 al 11, que habla acerca de la adoración en el cielo. El capítulo alcanza su conclusión con una exclamación de alabanza que se divide en 2 partes. En la primera parte hay alabanza de los 4 seres vivientes. De día y de noche ofrecen sus continuas alabanzas a Dios. Es una doxología que surge del reconocimiento de la majestuosa santidad, el ilimitado poder y la naturaleza eterna de Dios. Todos ellos atributos peculiares de la deidad que forman así la base de la adoración perpetua. Y la segunda parte es la adoración de los 24 ancianos. Su adoración es una respuesta a la alabanza de los 4 seres vivientes y consiste en postrarse en sumisión, arrojando sus coronas ante el trono de Dios en humilde acatamiento. Durante los tiempos romanos, los reyes derrotados arrojaban sus coronas delante del busto del emperador romano como señal de completa sumisión. El acto de sumisión de parte de los ancianos significa su absoluta entrega a la soberanía de quien los redimió de la esclavitud y los hizo victoriosos sobre todos los poderes del mal. Es así una respuesta amante de la gratitud y la alabanza. La atribución de la alabanza a los 24 ancianos tiene 2 aspectos que hay que analizar. Primero, Él es el Señor y Dios. El título expresa la convicción de que solo Dios es preeminente. Esto adquiere una significación adicional cuando consideramos el hecho de que ese también fue el título oficial de Domiciano, del cual ya hemos hablado antes, el emperador romano, y que los cristianos que rehusaban reconocerlo como Señor y Dios encontraban la muerte inmediata. Aquí los representantes de todos los creyentes ofrecen su confesión de fe en una exclamación de alabanza que prevé el día cuando todo el cuerpo de creyentes con toda osadía proclamará que solo el Señor es Dios. Y segundo, Él es el Creador. En virtud de este hecho, el Señor es incomparable. Él creó todas las cosas en los cielos y en la tierra, y por tanto es digno de toda alabanza, y todo ser y todas las cosas deben su existencia a Él. La doxología de los 4 seres vivientes, combinada con la de los 24 ancianos, expresa la alabanza de toda la creación y de toda la iglesia. En este sentido, podemos decir que satisface la exhortación del salmista en el versículo final de los Salmos, allá en el Salmo 156. Todo lo que respire, alabe a Jah. Así pues, Juan escribió el libro del Apocalipsis, añorando el día en que esto ocurra realmente. Y pues sería interesante podernos ver en ese momento. Por ahora seguimos acá, redescubriendo la Biblia. Quiero pedirte el favor que si te gustó este video, si aprendiste algo, si comprendiste mejor la Escritura, si redescubriste algo en la Biblia hoy, por favor lo compartas y danos tu apoyo con un like. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Y vi cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos,